al Colegio de Nuevo León a su sesión. Espero tener credibilidad con este atuendo, pero creo que estamos algunos en la misma situación. Bueno, esta noche me voy a presentarles con gusto la plática de RELEX Smile, esta nueva técnica de cirugía refractiva, y vamos a iniciar con el principio de la cirugía refractiva con el pionero, el doctor José Ignacio Barraquer Moner, que fue el padre de la cirugía refractiva, siendo español pero radicado en Colombia, en la clínica de Marley en Bogotá. Acuñó en su tesis doctoral el término queratomileusis, que significa esculpir la córnea. Ahí retiraba con un microqueratomo diseñado por él un lentículo de córnea, lo congelaba con nitrógeno líquido, manejaba unos kilómetros de su taller y lo torneaba con un torno de relojero para cambiar su curvatura, regresar al quirófano y suturarlo con una sutura continua para así corregir la miopía. Y esta tesis doctoral que el doctor Barraquer tuvo permitió acuñar lo que es el principio fundamental de la cirugía refractiva al día de hoy, que es la ley de espesores de Barraquer, la cual mediante cálculos trigonométricos indica que para cambiar la curvatura de una córnea se retira tejido del centro para aplanarla y curar la miopía, y tejido de la periferia para curvarla y curar la hipermetropía. Y este fue el principio básico para toda cirugía refractiva de cualquier generación. Primero inició la queratomileusis in situ manual, con un microqueratomo se retiraba un free cap, un colgajo libre, y posteriormente se volvía a pasar este microqueratomo para retirar un tejido central de la córnea, otro lentículo, y así mediante nuevamente la ley de espesores de Barraquer limpiábamos con el dedo, limpiaban los maestros con el dedo, y regresaban el colgajo libre para aplanar la córnea. Nuevamente, este mismo principio, aunado a la tecnología láser, permitió hacer este mismo procedimiento vaporizando el tejido en vez de retirarlo con un microqueratomo, haciendo el LASIK una realidad. Y posteriormente, la incorporasegundo del femtosegundo nos permitió cortar este flap con el femtosegundo, levantar el flap con una bisagra para que se mantenga in situ, y posteriormente modificar la curvatura de la córnea con un excimer láser para así curar los defectos refractivos. Y finalmente, con el femto inicia un nuevo término de las femtolentículas refractivas, y quiero aclarar el punto porque a veces hay confusión. RELEX es el nombre genérico de extracción de lentículo refractivo. Tanto el Smile como el Flex son RELEX. Tiene dos modalidades este RELEX: el Flex, como menciono, que es la extracción del lentículo refractivo por femtosegundo, esto es levantando un flap y retirando un lentículo, y Smile, que es extracción del lentículo por incisión pequeña, pero ambos son RELEX. El Flex, como les menciono, el láser de femtosegundo, mediante posición precisa de los impactos, crea un lentículo en el estroma de la córnea y posteriormente crea un flap. Después, en el mismo microscopio, pero en el de visualización, vamos a levantar este flap, como pueden observar en el video, y se retira la lentícula del estroma para así aplanar la córnea. Posteriormente, este es el inicio de la extracción refractiva de lentículas, que se llama Flex. Como pueden ver aquí, es muy sencillo, a cielo abierto, por decirlo así: retirar la lentícula, reposicionar el flap y terminar el procedimiento. Pero debido a que el femtosegundo permite hacer todos los cortes imaginados por el hombre, se procedió a hacer el mismo procedimiento, pero a través únicamente de una incisión pequeña para darle propiedades biomecánicas más fuertes al procedimiento. Entonces, a través de esta pequeña incisión se diseca la lentícula y se retira tejido del centro de la córnea para aplanarla y corregir la miopía, y así poder hacer la misma cirugía refractiva con incisión pequeña, y nos va a permitir tener características que vamos a discutir. Y las femtolentículas refractivas tienen ya algunos años en el mundo. El primer procedimiento RELEX se llevó a cabo en 2006 en Alemania por el doctor Walter Secundo. Entonces ya alrededor de 11 años haciendo Smile, bastante experiencia en todo el mundo. Se acaba de aprobar por la FDA en Estados Unidos, se va a empezar a generar nueva experiencia en Estados Unidos, y ya hay algunos casos experimentales para tratar hipermetropía. En México, en Conde de Valenciana, iniciamos 5 años después que en Europa, en diciembre de 2011, algunos pacientes que ya tienen 57 meses de seguimiento desde 2011. Y como les menciono, acaba en septiembre de ser aprobado por la FDA, abriendo un nuevo mercado en Estados Unidos para esta tecnología.
Esta tecnología requiere un láser de femtosegundo y a la fecha el VisuMax de Carl Zeiss es el único que tiene software para realizar lentículas. El láser de Carl Zeiss necesita contacto con la córnea del paciente para realizar el tratamiento preciso. El contacto se hace mediante una copa de aplanamiento que realiza succión corneal, a diferencia del microquerátomo que hace succión escleral. Esto permite que el posicionamiento del tratamiento sea más preciso. Tiene mínimo aumento de la presión intraocular durante la succión, por lo tanto el paciente no pierde la visión y nos permite centrar el tratamiento al eje visual del paciente. El SMILE tiene un rango de tratamiento, como pueden observar aquí, únicamente de graduaciones miópicas, desde menos 0,50 hasta menos 10 en esfera y un cilindro de hasta menos 5, pudiendo tratar hasta equivalentes esféricos de menos 12,50. La experiencia en Conde de Valenciana ya son más de 900 ojos desde 2011. Hemos entrenado en esta técnica 6 generaciones de fellows de córnea, 5 publicaciones con esta técnica salidos de México a la fecha, y los resultados son alentadores. Nuestra primera serie que analizamos, hicimos un corte a 4 años, son de 113 ojos de 58 pacientes de alrededor de 30 años en promedio. Como pueden ver, nos aventuramos desde un inicio a refracciones altas, con un rango desde menos 1 hasta menos 10, un promedio de menos 5,75 de equivalente esférico, y astigmatismos hasta menos 5. Tenemos el análisis de nuestros resultados, que vamos a desglosar cada uno de ellos. Imagínense, a 36 a 40 meses de seguimiento tenemos más del 100% de nuestros pacientes en 2025 y 95% de nuestros pacientes en 2020. Esto habla de muy buena eficacia del procedimiento. En cuanto a seguridad, la FDA, como criterio de seguridad para poderlo aprobar en Estados Unidos, indicaba que no debe haber pérdida de 2 líneas de visión después del tratamiento, y en nuestra serie y en la serie de los centros para el protocolo de la FDA no hubo pérdida de más de una línea de visión de capacidad visual. Por lo tanto se considera un procedimiento seguro, por eso fue aceptado. Incluso hubo pacientes que ganaron hasta 2 líneas de capacidad visual, esto siendo un 34% de los pacientes. En cuanto a la experiencia de predictibilidad en Conde de Valenciana, de lo que uno programa de los pacientes a lo que uno obtiene, se obtiene una correlación de hasta el 94%. Esto es muy alto y comparable a los resultados publicados y de la experiencia propia en LASIK. Y como pueden ver, se acerca mucho al 100%, tanto en dioptrías bajas como en dioptrías altas, sin alejarse mucho de la media que se desea. En cuanto a la precisión, tenemos que el 81% de nuestros pacientes está en más menos 0,50 y el 94% en más menos 1, también comparable con las series nuestras y las series reportadas de LASIK. En cuanto a la estabilidad del seguimiento que tenemos, vean cómo después del procedimiento, que está simbolizado por esta línea punteada, aquí está en la media de nuestros pacientes, menos 5,25, con el rango desde menos 1 hasta menos 10, cómo disminuye la graduación a cercano al 0, y conforme pasan las etapas del seguimiento se va estabilizando, y conforme pasa el tiempo se mantiene cercano al 0 conforme pasa el tiempo. Entonces vamos a hablar de por qué es mejor SMILE. ¿Por qué estamos optando en Conde de Valenciana para los pacientes con cirugía miópica en realizar cirugía SMILE? El SMILE tiene varias ventajas y su popularidad ha generado algunos mitos de los cuales vamos a hablar y desechar el día de hoy. El SMILE es llamativo para el paciente, puesto que es una cirugía de microincisión y no hay flap, por lo tanto el paciente puede realizar deportes extremos y actividades del deporte sin haber complicaciones tardías en el flap, y se le puede comparar y se le dice al paciente que a pesar de ser una cirugía segura y LASIK y ser el gold estándar para el tratamiento, como lo es retirar una vesícula con cirugía abierta, disminuye, a pesar de ser pequeña, el índice de mortalidad a cuando se realiza de manera laparoscópica, haciendo el similar de LASIK hacia SMILE. Las desventajas del LASIK comparado con el SMILE, al ser un láser de femtosegundo de estado sólido, es que el LASIK depende de las condiciones ambientales del quirófano, como la humedad, si el paciente o el doctor usa perfume y hay esencias. El LASIK depende de un eye tracker, se requiere fijación del paciente y condiciones de iluminación específicas. Hay un tiempo de ablación, y en el SMILE el mismo tiempo es para una dioptría que para 10 dioptrías.
El excimer láser requiere gas y hay consumibles, y esto en el femtosegundo no es así porque es un láser de estado sólido. Tiene una óptica más precisa de Carl Zeiss, evita los errores de fluencia en la curvatura de la córnea. El excimer láser es deflectado, con el femtosegundo al ser intraestromal no sucede eso, y la tasa de ablación estromal es menor en el SMILE. Como pueden ver, el SMILE tiene bastantes resultados en el mundo, a pesar de que el LASIK, desde que se está preconizado en el mundo y tiene más de 51 millones de procedimientos realizados, el SMILE ya tiene más de 250,000 procedimientos y sigue creciendo año con año el número de cirujanos que lo estamos realizando, siendo el día de hoy más de 700 alrededor del mundo. En todo el mundo ya hay resultados publicados desde el 2011 con bastante tasa de corrección, tanto en India, en Dinamarca, en Alemania, con muy buena tasa de corrección y excelentes resultados de predictibilidad y seguridad. Las ventajas que tiene con respecto al LASIK: como pueden ver, el SMILE tiene únicamente un corte de 2 milímetros del plexo nervioso subbauman, lo cual mantiene la córnea mucho más sensible después del procedimiento, a diferencia del LASIK, que tiene un corte de más de 180 grados, disminuyendo la sensibilidad corneal, dando la sintomatología de ojo seco característica del LASIK. Los estudios de Dan Reinstein han mencionado que la sensibilidad corneal efectivamente en LASIK en meses después del procedimiento disminuye drásticamente y conforme pasa el tiempo se va recuperando debido a la renervación de la córnea. Sin embargo, en el SMILE disminuye sensiblemente menor y se recupera mucho más rápido, tanto en los estudios publicados como en la serie de Reinstein. Y esto es debido a que el corte ha evolucionado. Vean estos estudios de microscopía confocal, como el LASIK corta mediante el flap los nervios corneales y dejan de transcurrir. Aquí está el corte del LASIK, al igual que en el flex, porque es la misma técnica de corte de un flap. Sin embargo, en el SMILE, al ser una incisión pequeña, no hay transección de los nervios y se mantienen sin ninguna pérdida de continuidad. Las ventajas en cuanto a biomecánica corneal: recordemos que la córnea es mucho más fuerte en sus porciones anteriores, debido a que hay más queratocitos que en las porciones inferiores, y tiene la alineación de las fibras de colágena mucho más estrecha en la parte anterior. Como pueden ver en este esquema histopatológico y clínico, la córnea en las primeras 160 micras es más fuerte y es más débil en el resto de las córneas, debido a los estudios de Marshall, que ahorita veremos sus resultados, a la par que la córnea central es más débil que la córnea periférica. Por lo tanto, el SMILE nos va a permitir incidir a la córnea en la parte débil y en la parte débil, dándole más resistencia a la córnea. Y aquí están imágenes de microscopio electrónico también de Marshall, viendo cómo en todo el transcurso del estroma de la córnea las fibras de colágena son mucho más estrechas y alineadas en la parte anterior que en la parte inferior. Por lo tanto, si podemos hacer el tratamiento en esta parte inferior, dejaremos la córnea anterior sin alterar y nos permitirá dejar una córnea mucho más fuerte. Vean, este es el estudio que les mencioné de John Marshall, cómo el flap del LASIK disminuye la fuerza de la córnea en un 9 a 32%, solo el corte lateral, si lo hiciéramos al mismo, 33%, y cuando hay una sola delaminación, como se hace en el SMILE, se disminuye la fuerza de la córnea únicamente en un 5%, dándole mucho más fuerza a la córnea posterior a la cirugía. Randleman hizo un modelo matemático para comparar la fuerza tensil de la córnea, compararla con LASIK y PRK, y nuevamente SMILE fue superior. En cuanto a las aberraciones, el SMILE genera mucho menos aberración esférica que el LASIK, nuevamente por trabajar mucho más profundo en la córnea posterior, generando 64% menos aberraciones corneales que el LASIK. Por lo tanto, el SMILE genera menos aberraciones y menos reducción de la fuerza tensil relativa postoperatoria de la córnea. Este es un estudio de Dan Reinstein, que, como pueden ver, el equivalente de tratar 8 dioptrías de SMILE, como pueden ver acá, debilita la córnea en un 70%, y es el equivalente a tratar 3.5 dioptrías de LASIK. Por lo tanto, SMILE nos permite tener tratamiento de dioptrías altas sin debilitar la córnea como lo haría un LASIK.
Por lo tanto, mejor fuerza tensil y mejor calidad óptica por las aberraciones inducidas que son menores.